Hola hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de los que nos están acompañando en este servicio dominical. Esperamos que el Señor les bendiga grandemente. Sin duda es así, el Señor siempre nos bendice. Quiero que abran su Biblia, hermanos, en el libro de Marcos capítulo 9, versículos 30 al 41. Libro de Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 31. Y si no tiene su Biblia a mano, no se preocupe, lo que yo voy a ir leyendo va a ir también saliendo en la pantalla. Dice así: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre. Señor, un día más, un domingo más, yo te doy gracias por el privilegio que tú nos sigues dando, Señor, aún de predicar tu palabra, Señor, para tu iglesia y para todos aquellos que nos están viendo, escuchando o nos verán y nos van a escuchar. Señor, háblanos por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu. Convéncenos de pecado, de juicio. Muéstranos, Señor, la condición de nuestro corazón. Señor, llévanos de donde estamos a donde tú quieres, Señor, que estemos, para así, Señor, crecer en santidad y seguir, Señor, esperando la venida de nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Oramos en gratitud porque tú nos permites este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si tú recuerdas, en Marcos capítulo 8, versículo 27 al 32, que ya fue visto, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Es allí donde Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego de ese episodio ocurrió, 6 días después, ocurrió el episodio de la transfiguración. Y después de la transfiguración ocurrió el episodio donde Jesús liberó a un niño endemoniado que fue traído por su padre. Lo que vamos a ver hoy está posterior, obviamente, a eso, pero yo recuerdo esos episodios que ya hemos visto porque el versículo Marcos 8, versículo 27, nos dice que cuando sucedió todo esto, Jesús estaba en las aldeas de Cesarea de Filipo, unos 40 kilómetros al norte de Capernaum. Todos esos episodios que ya vimos y que yo acabo de recordar sucedieron en Cesarea de Filipo, o al menos en las cercanías de Cesarea de Filipo. Digo esto, insisto, porque el versículo 30 de hoy comienza diciendo que Jesús, habiendo salido de allí, de las cercanías de Cesarea de Filipo, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese.
Aparentemente, como ya estamos a puertas de la cruz, queda poco tiempo para que Jesús termine en una cruz. Jesús quería pasar tiempo solo, a solas con sus discípulos, para poder enseñarles algunas cosas que a la multitud obviamente no se les iba a enseñar. Tú tienes que recordar que estos discípulos son los que van a continuar la misión de Jesús, van a ser los pastores, los primeros pastores de la iglesia de Jesús. Jesús quiere pasar tiempo con ellos, quiere enseñarlos, insisto con esto, porque el versículo 31 dice que Él les enseñaba a sus discípulos y les decía, y aquí viene la enseñanza, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitarán al tercer día. Resucitará, al tercer día. Esta es, hermanos, la segunda ocasión en que Jesús anuncia a sus discípulos su muerte, su humillación. En Marcos capítulo 8, versículo 32, Marcos nos dice que en aquella ocasión el Señor Jesús le dijo lo mismo, pero se lo dijo claramente. Y ahora de una manera clara nuevamente, Él vuelve a anunciar por tercera vez lo que a Él le va a suceder. Y lo vuelvo a leer, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. La palabra aquí entregado tiene un sentido legal, de manera que Jesús le comienza a enseñar a sus discípulos que Él va a ser entregado para ser sometido a juicio y un posterior castigo. Desde el lado humano nosotros sabemos que fueron los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, el pueblo, Judas, Pilatos. Todos ellos desde el lado humano fueron culpables de entregar a Jesús a este juicio y a la muerte, pero en última instancia nosotros sabemos que fue entregado, como dice Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Desde este lado de la gloria fueron los hombres los que aparentemente entregaron a Jesús a este juicio para que sea condenado, sea crucificado. Pero desde el otro lado de la gloria es Dios entregando a su Hijo por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Él. De manera que Jesús le está diciendo ahora, ¿saben qué? Vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre allá será entregado en manos de hombres y le matarán. Y aunque en esta segunda ocasión la enseñanza de Jesús es muy, muy clara, los discípulos, como fue en la primera ocasión, no entendieron lo que Jesús estaba enseñando, versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Nota, segunda vez que Jesús anuncia su muerte, por segunda ocasión los discípulos no han entendido y hoy Marcos nos dice que más encima tienen miedo de preguntarle al maestro porque hay algo en ellos que le impide entender lo que Jesús estaba enseñando y ya lo vamos a ver. Pero Mateo capítulo 17, versículos 23 nos dice que o nos nombra otro sentimiento que se apoderó de los discípulos cuando estos escucharon la enseñanza de Jesús. Escucha, esta es la enseñanza nuevamente. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y aquí está el otro sentimiento. Y ellos se entristecieron en gran manera. De manera que los discípulos no solo cuando escucharon esta enseñanza tuvieron miedo de preguntar, sino que estaban también tristes. Y Mateo nos dice que estaban tristes en gran manera. Ahora yo te acabo de decir que hay una razón de por qué los discípulos no habían entendido, no estaban entendiendo las enseñanzas de Jesús. Escucha lo que dice Lucas capítulo 9, versículos 44 y 45.
haced que estas palabras penetren en vuestros oídos. Haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Versículo 45. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntar acerca de ellas. Ahora vemos más claramente que en realidad la causa de que los discípulos no hayan entendido estas enseñanzas es porque en el fondo Dios no quería que ellos entendieran. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran. ¿Quién se las veló? Bueno, Jesús. Y antes de seguir en nuestro texto de hoy, hermanos amados, es bueno detenernos un momento y recordar un par de verdades o aristas de una misma verdad. En primer lugar, nosotros tenemos que recordar que la palabra de Dios se comprende en la medida en que Dios quiere que ésta sea comprendida. La palabra de Dios se comprende en la medida en que Dios quiere que ésta sea comprendida. En esta ocasión estamos viendo claramente que el Señor Jesús está enseñando cosas a sus discípulos, pero al mismo tiempo está velando las enseñanzas que Él está enseñando porque no es el tiempo para que los discípulos las comprendan. En segundo lugar, nosotros tenemos que recordar, hermanos amados, que si Dios no nos saca el velo de los ojos, nosotros no vamos a poder comprender lo que Él está hablando. Y probablemente esto le haya pasado a más de alguno que ha estado escuchando un sermón, que ha estado leyendo la palabra del Señor y como que al momento de escuchar, al momento de leer, como que no acaba de comprender lo que se está enseñando, las implicancias de lo que se está enseñando o de lo que está leyendo. Porque si Dios no nos saca, hermanos amados, el velo de nuestros ojos, nosotros no vamos a poder comprender lo que se nos está enseñando o lo que estamos leyendo. Y en tercer lugar, nosotros tenemos que recordar que la palabra de Dios no es algo que nosotros podemos comprender de manera académica simplemente con nuestras capacidades intelectuales, porque la palabra de Dios se va entendiendo mejor en la medida en que nosotros nos vamos santificando. Dice la misma palabra que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El tema no es que los discípulos no hayan tenido la capacidad intelectual para comprender las enseñanzas de Jesús. El tema es que lo que Jesús le estaba enseñando estaba siendo velado al mismo tiempo para que ellos no lo comprendiesen. Ahora, mis hermanos, puede que alguien se esté preguntando, ¿por qué Dios le enseña algo a sus discípulos, pero al mismo tiempo le está velando el entendimiento para que estos no entiendan la enseñanza que Él mismo está entregando? Y aunque a la luz de la palabra la respuesta no está del todo clara, lo más probable es que los discípulos aún no estaban preparados para asimilar las implicaciones de esa enseñanza. Lo cierto, mis hermanos, es que Dios nos va revelando su palabra en la medida en que nosotros somos capaces de entender y asimilar lo que esa palabra implica. Dios nunca va a poner vino nuevo en odres viejos. Él nunca va a revelarnos algo que Él sabe que nosotros no vamos a cumplir o que no estamos listos para recibir. Nunca Dios nos va a revelar algo que Él sabe que nosotros no estamos listos para recibir. De la misma manera en que tú no le puedes enseñar a un niño a multiplicar cuando aún no sabe los números, a un niño, o no le puedes enseñar a un niño a leer cuando aún no conoce las letras. De esa misma manera hay cosas que Dios quiere revelarnos, pero que Él sabe que aún no puede revelarnos porque no estamos preparados, porque no tenemos las primeras bases, porque no las podemos asimilar.
Y eso le pasó a los discípulos y eso nos pasa a nosotros también. Escucha lo que dice Juan capítulo 16, versículo 12. Aún tengo, está hablando Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Quisiera decirles muchas cosas más, pero la realidad es que como están ustedes ahora, ustedes no la van a poder sobrellevar, de manera que yo ahora no se las voy a decir, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, tiempo futuro. Los discípulos no estaban preparados para sobrellevar todas las enseñanzas de Jesús. Aunque Jesús hubiese querido decirles todas las cosas, Él sabía que sus discípulos no estaban capacitados. O tal vez les enseñaba esto y se las velaba al mismo tiempo para que una vez cuando esto haya ocurrido, cuando Jesús ya haya muerto, haya resucitado, los discípulos entendieran que no fue un accidente, sino que fue obviamente parte de un plan de Dios. Porque eso fue precisamente lo que Jesús hizo con los caminantes de Emaús. Tú conoces la historia, 2 discípulos caminando hacia Emaús, tristes porque el Mesías, el supuesto Mesías, había muerto. El hombre en el que ellos tenían las esperanzas puestas había sido crucificado. Ya es el tercer día en que esto había ocurrido. Y aunque ellos no sabían que ese hombre era Jesús, el que caminaba con ellos, el texto nos dice que Jesús tuvo que comenzarle a recordar todas las escrituras, todo lo que la escritura decían de él, para que estos caminantes de Emaús vieran que eso no fue un accidente, sino que fue algo que ya había sido revelado por el Padre. Ahora, sea cual sea el caso, lo cierto es que Jesús está enseñando y el entendimiento de los discípulos al mismo tiempo está siendo velado. Jesús llega con sus discípulos a Capernaum, entran a una casa, aparentemente a la casa de Pedro, porque en el relato hay cierta familiaridad con la casa. Escucha versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, te das cuenta, ya hay una familiaridad, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. 40 kilómetros aproximadamente caminando, y los discípulos venían disputando entre ellos, y aunque no lo vemos en los textos anteriores, lo podemos inferir por el versículo de ahora, que Jesús venía observando la discusión, escuchando la discusión que estos discípulos traían, al punto que le dicen: ¿qué disputaban vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Y la razón de que ellos guardaron silencio está en el mismo versículo, porque en el camino habían disputado entre sí, escucha, quién había de ser el mayor. ¿Quién había de ser el mayor? Una vez que el maestro se vaya, la disputa entre estos apóstoles, entre estos discípulos, era quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el líder, quién aparentemente iba a ser la cabeza del grupo una vez que Jesús ya no esté. Tal vez ellos pensaron: bueno, el maestro nos está hablando de que él va a morir, no entendemos la parte de que él va a resucitar, porque él es el que resucita a las personas. Vimos cómo él resucitó a Lázaro, pero si él se muere, que él lo va a resucitar a él. Eso no lo entendemos, tenemos miedo, estamos tristes, no queremos preguntarle. Lo único que hemos entendido es que él se va a morir, y si pretendemos seguir unidos, alguien tiene que ser el líder. Y esa es la discusión que ellos traen.
¿Tú puedes creer que Jesús acaba de hablar de su humillación, que Él como el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser crucificado, va a ser muerto? Él acaba de hablar de su humillación. Y los discípulos vienen pensando en su propia exaltación. ¿Quién va a ser el más grande? Por un lado, el Hijo de Dios les está diciendo que Él se ha despojado de todo al punto de terminar en una cruz como un pecador más. Y por otro lado, los discípulos peleando entre ellos, viendo quién iba a estar por sobre todos los demás. Y allí tú te das cuenta la distancia sideral que hay entre el corazón de Cristo y el corazón de los hombres. El corazón de Cristo es un corazón humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde. El corazón del hombre es un corazón orgulloso. Y sabes, hermano, es el orgullo en el corazón el que siempre nos lleva a disputarnos los primeros lugares. Es el orgullo en nuestro corazón el que siempre quiere ser reconocido, el que quiere ser servido. Es el orgullo en el corazón el que nos lleva en busca de todas estas cosas. Es, por otro lado, la humildad. La humildad no se molesta cuando le toca el último lugar. No se ofende cuando no es reconocida. Es la humildad la que mueve al individuo a servir a los demás. El orgullo, por contraparte, no se somete, pero siempre quiere someter a los demás. De ahí la disputa, ¿quién va a ser el mayor? Y si hay una disputa es porque obviamente nadie quería ceder. ¿Por qué tú? ¿Por qué no tengo que ser yo? ¿Por qué tú vas a estar por sobre mí? Yo fui llamado primero, yo tengo más credenciales. Hey, no, yo me imagino a otro diciendo, pero yo igual puedo liderar. No, pero tú no estuviste en la transfiguración. Nosotros, la disputa está entre nosotros tres, que somos los principales, Pedro, Juan y Jacobo. Yo me puedo imaginar todo eso. Porque insisto que es el orgullo, hermanos amados, en el corazón del hombre el que le lleva a querer tener siempre el reconocimiento, el ser servido, el ocupar los primeros lugares por sobre todos los demás. Por esa razón, cuando Pablo escribe a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 2, versículos 3, capítulo 2, versículo 3, Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, porque esto que Pablo nos va a decir ahora no es imposible si no hay una humildad, si no hay humildad en el corazón. Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y si queda alguna duda de cómo esto luce en la práctica, Pablo en el capítulo 2 va a introducir precisamente el ejemplo de Jesús. Es la humildad la que no se molesta cuando ocupa el último lugar y considera a los demás como superiores a él mismo, pero es el orgullo el que se irrita cuando es puesto en el último lugar, porque el orgullo siempre quiere estar en el primer lugar. Por eso cuando Cristo les pregunta ¿y qué disputabais en el camino? Ellos guardaron silencio, porque sabes, la pregunta de Cristo dejó en evidencia lo que había aún en sus corazones. Y ya que ellos no van a responder, escucha lo que Cristo dice a continuación, versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12, vengan todos. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, porque esa es la discusión que ellos tienen, será el postrero de todos y el servidor de todos. Wow, ¿te das cuenta cuán diferente, hermano amado, son los parámetros en el mundo y en el reino de Dios? En el mundo, en un mundo caído,
la autopromoción, el querer siempre estar por sobre los demás, sometiendo a los demás, pisoteando a los demás, sobresaliendo por sobre todos los demás, es bueno. Pero en el reino de Dios, el negarse a uno mismo y servir a los demás no solo es bueno, sino que es lo correcto. Jesús se sienta y llama a los 12. Porque la cosa aquí se puso seria. Estos van a ser pastores. Estos van a tener que seguir modelando a Cristo frente a la iglesia cuando Cristo no esté. De manera que Jesús se sienta. Dice Simon Kistemaker, comentando este episodio, que como Jesús era el maestro, cuando se sentaba era sinónimo de que la enseñanza que iba a entregar era de suma importancia. Y tú te acuerdas que el más grande sermón, el sermón más importante tal vez que entregó Jesús, el Sermón del Monte, él también lo hizo sentado. Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hermanos, Cristo está aquí redefiniendo lo que significa la grandeza en el reino de Dios. Y esta enseñanza sobre el servicio es una enseñanza que Jesús le entregó en muchas ocasiones a sus discípulos hasta que ellos tuvieron que comprender, tuvieron que aprender esta lección. Esta enseñanza sobre el servicio la encontramos en Mateo capítulo 20, versículos 26 al 27. Mateo 23, 11, Marcos 10, 43 al 44, Lucas 9, 48, 14, 11 y 18, 14. En todos estos pasajes, una y otra vez, Jesús le enseñaba a sus discípulos que el que quiera ser el primero tiene que ser el último. Y el que se humilla será enaltecido, mas el que se enaltece será humillado. Escucha lo que dice Lucas 22, versículo 24. Hubo también entre ellos, entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esta es otra disputa en otro lugar, porque el tema de querer estar por sobre los demás era algo recurrente en los discípulos. Y en la última cena, en el aposento alto, después de la cena, hay otra disputa similar. Escucha cómo lo dice Lucas capítulo 22, versículo 27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús le hace una pregunta aquí en la Santa Cena, en la última cena, a sus discípulos. Hey, ¿cuál es el mayor? ¿El que está sentado en la mesa o el que sirve? Obviamente la respuesta es, maestro, el que está en la mesa, porque el que le sirve al que está en la mesa es su sirviente, es su esclavo. El mayor obviamente es el que está en la mesa. De hecho, Jesús dice, no es el que se sienta a la mesa, ahí está la respuesta. Mas yo estoy frente a ustedes como el que sirve. Yo soy mayor que ustedes, yo soy más grande que ustedes, pero saben, yo no estoy sentado, yo estoy sirviendo porque Jesús vino a redefinir lo que es el servicio en el reino de Dios. Y yo creo, hermanos, que aquí es bueno detenernos un momento y recordar o reflexionar sobre el servicio como hijos del Señor.
En primer lugar, nosotros tenemos que recordar, hermanos amados, que para los que somos creyentes, el servicio nunca ha sido una opción. Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si yo, siendo el Señor y el Maestro, he servido, le he dejado este ejemplo, ustedes debiesen hacer lo mismo, porque el servicio para ustedes no es opcional. Yo vine como su Maestro a servir, no a ser servido, de manera que si ustedes me van a seguir, ustedes no están para ser servidos, ustedes están para servir. En segundo lugar, nosotros tenemos que recordar que es el orgullo, hermanos, el que nunca sirve. Es la humildad la que siempre está dispuesta a servir. Chuck Swindoll, en una de sus ponencias, dijo en una ocasión, la rama con más fruto es la que se dobla más abajo. Y yo creo que esa es una gráfica manera de decirlo. Tú has visto los árboles frutales, las ramas entre más frutos tienen, más se doblan hacia abajo y entre menos frutos, más levantadas están. Lo mismo sucede con nosotros. Entre más cultivamos el fruto del Espíritu, más abajo vamos a estar y una vez estando abajo, más vamos a servir. Pero entre menos cultivamos el fruto del Espíritu, más arriba, más erguidos vamos a estar y como estamos arriba, vamos a pensar que los demás nos tienen que servir, porque es el orgullo el que nos sirve, es la humildad la que siempre está dispuesta a servir. En tercer lugar, la humildad sirve sin imponer sus condiciones. La humildad sirve sin imponer sus condiciones. Jesús dijo en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hermanos, Cristo no le dijo al Padre, muy bien, ese es tu plan de redención, vamos a salvar a los hombres, yo voy a ir, me toca ir, pero sabes, como yo voy, yo lo voy a hacer como yo quiero, yo voy a decir lo que yo quiero, yo voy a salvar a los hombres a mi manera. No, Cristo vino e hizo lo que el Padre en su determinado consejo y anticipado conocimiento había planeado, al punto que Él dice, ¿sabe qué? Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió y como Él me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, porque la humildad sirve sin imponer sus propias condiciones. ¿Saben, hermanos? Muchas veces, el Señor sabe que es testigo de esto, he escuchado a distintas personas decir, bien, pastor, yo lo hago, pero lo hago a mi manera. Usted me está pidiendo eso, la iglesia me está pidiendo eso, yo lo hago, pero lo hago a mi manera, lo hago en mi tiempo. Lo hago como yo quiero, cuando yo quiero. Si no estamos dispuestos a servir cuando se nos pide, cómo se nos pide y con quién se nos pide, entonces nuestro corazón aún no ha sido cambiado por un corazón de siervo. Hermanos, no es lo mismo hacer un acto de servicio que llevar una vida de servicio. La humildad sirve sin imponer sus propias condiciones. En cuarto lugar, nosotros tenemos que aprender que la vida de servicio o la ausencia del servicio deja en evidencia el amor que hay en nuestro corazón. Frecuentemente nos servimos más porque no amamos más. No amamos a Dios,
ni a los hermanos. Primera de Corintios 13 nos dice que el amor nunca busca lo suyo, sino que busca lo del otro, de manera que cuando yo amo al otro, yo voy a servir al otro. La vida de servicio o la ausencia del servicio deja en evidencia el amor que hay en nuestro corazón. No servimos más porque no amamos más. En quinto lugar, para servir, nosotros necesitamos morir a nosotros mismos. Y saben, hermanos, cuando nosotros servimos a los demás en los tiempos que se nos piden, en la manera en que se nos piden y a quien se nos pide que sirvamos, eso contribuye a destruir el orgullo con el cual todos nosotros hemos nacido. Eso contribuye a destruir el orgullo con el cual todos nosotros hemos nacido, porque es el orgullo el que lleva a imponer nuestras condiciones a la hora de servir. Y mientras tú no destruyas ese orgullo, tú no vas a poder servir como la palabra del Señor nos demanda. En sexto lugar, la vida de servicio nos permite vivir centrados en el otro y por lo tanto me ayuda a salir de mí mismo, con lo cual también destruimos nuestro egocentrismo. Cuando nosotros estamos centrados en servir, estamos centrados en el otro, eso ayuda a que el egocentrismo que hay en nosotros sea destruido. En séptimo lugar, nosotros tenemos que aprender que para servir nosotros debemos renunciar a nuestros derechos. Y esto, hermanos amados, nos ayuda a destruir los conflictos entre las personas. Cuando nosotros servimos, lo hacemos porque hemos renunciado a nuestros derechos. Y esto inmediatamente nos ayuda a destruir los conflictos entre las personas, porque la mayoría de los conflictos se deben a que nosotros constantemente estamos imponiendo a los demás nuestros propios derechos. Pero cuando servimos y renunciamos a esos derechos, los conflictos se acaban. De ahí que Pablo dice en Filipenses 2, cómo hizo Cristo, que Él, aun siendo Dios, no escatimó aquello como cosa que aferrarse, sino que se despojó y luego vino, se hizo hombre, se hizo siervo y murió en la cruz. Él renunció a sus derechos. El tema es que nosotros frecuentemente echamos en cara nuestros derechos. Queremos imponerle a los demás nuestros derechos y eso nos lleva a vivir vidas en conflicto con los demás. En octavo lugar, cuando servimos, entendemos que no se trata de nosotros, sino de Dios. Y como se trata de Dios, el servicio nos obliga, hermanos amados, a modelar una vida cristiana acorde a lo que profesamos. Tú no puedes estar sirviendo y al mismo tiempo exhibir una vida pecaminosa. No, el servicio nos ayuda a entender que no se trata de nosotros, que se trata de Dios, y eso nos impulsa a modelar la vida cristiana de una manera tal que represente obviamente a nuestro Dios. En noveno lugar, ¿sabes? Un verdadero siervo no toma en cuenta sus privilegios, sino que considera siempre sus responsabilidades.
Un verdadero siervo del Señor no toma en cuenta sus privilegios, sino que frecuentemente vive considerando sus responsabilidades. ¿Qué pasa si yo no sirvo? ¿Qué pasa si yo no lo hago? Y en 10º lugar, ¿sabes? Un hombre que ha sido modelado, moldeado por la humildad, raramente se ofende. Porque la humildad entiende que no tiene nada que perder ni nada que probar. No, pastor, ¿cómo me van a pedir que yo haga eso? Yo soy diácono, yo soy líder de joven, yo toco la alabanza, ¿cómo me van a pedir que limpie los baños en la iglesia? ¿Qué van a pensar los demás de mí? La humildad raramente se ofende, porque la humildad reconoce que no tiene nada que perder ni nada que probar, y la razón de aquello es que la humildad nos pone por debajo de todos. Acuérdate que es la humildad la que nos lleva a reconocer a todos los demás como superiores a nosotros mismos, y una vez que estamos debajo entendemos que ya no tenemos nada que perder ni nada que probar. Pero cuando tú te crees que estás por sobre los demás, tú tienes que mantener esa posición. Tú tienes que resguardar esa posición. Tú tienes que probar que eres digno de estar en esa posición. De manera que vives ofendido cuando te piden que tú sirvas en algo que según tú no es acorde a la posición que tú tienes. Ahora, mis hermanos, si el Dios de los cielos, el que creó todas las cosas, vino, se hizo hombre, se hizo siervo, y aun cuando estaba en condición de hombre, hizo algo, se rebajó de tal manera que lo llevó a lavar los pies a los discípulos. Yo me pregunto, ¿habrá algo que nosotros hagamos que no corresponda a nuestra posición? Obviamente, nada. El tema, mis hermanos, es que hasta a esta altura los discípulos han estado expuestos al servicio, pero no se han convertido aún en siervos. Y ese es nuestro problema también. Nosotros hemos estado expuestos al servicio, pero nuestro corazón no ha sido cambiado por un corazón de siervo. Hemos hecho actos de servicio para Dios, para el pueblo de Dios, pero no hemos dejado que nuestro corazón sea transformado. De ahí que todas estas cosas que yo acabo de nombrar van reluciendo, van floreciendo de tanto en tanto. Una vez que Jesús le dice lo que importa en el reino de Dios, ¿sabes? Ahora se lo va a mostrar de manera gráfica. Escucha lo que dice el versículo 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, aparentemente la tradición dice que este niño era el hijo de Pedro. Están en la casa de Pedro aparentemente, de manera que la tradición de algunos se inclinan a que este niño era el hijo de Pedro. Y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La palabra niño aquí es paidón. Y paidón se usaba para referirse a los infantes, un niño pequeño, de manera que este niño que Jesús toma en sus brazos no debiese tener más de 7 años de edad. Jesús lo toma en su brazo y le dice a los discípulos que están todos viendo, todos atónitos tal vez, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahora, hermanos, esta no es la enseñanza de hacernos como niños para entrar en el reino de Dios. Esta no es esa enseñanza. Esa es otra enseñanza en otro contexto, en otro lugar. Jesús ahora le está diciendo a sus discípulos que ellos tienen que recibir a un niño, no hacerse como niños.
Jesús toma a este niño porque tú tienes que recordar que en el primer siglo los niños, las mujeres, los esclavos eran personas socialmente despreciadas. Eran personas socialmente despreciadas, sin valor, al punto que se consideraba un desperdicio de tiempo conversar con una mujer, enseñarle a algún niño. Nuevamente, esto nos enseña que lo que el mundo desprecia frecuentemente es apreciado por Dios y viceversa. Generalmente lo que es apreciado por Dios es despreciado por el mundo. Recuerda que esta enseñanza tiene relación con la actitud de los discípulos. Ellos querían poder, importancia, grandeza. Ellos querían sentarse uno a un lado de Jesús y el otro al otro lado del trono. Ellos querían gobernar, ellos querían señorear sobre los demás. Eso es lo que había en el corazón de los discípulos. Pero a la luz del contexto, el pequeño o los pequeños aquí vienen a representar a los creyentes. De ahí que Jesús dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hermanos, escucha. La manera en que tú tratas a los demás creyentes es como tú tratas a Cristo. La manera en que tú tratas a los demás creyentes es como tú tratas a Cristo, al punto que Cristo sabe que si tú recibes a un niño como este, me estás recibiendo a mí. Y si me recibes a mí, no solo me recibes a mí, sino que recibes al que me envió, a Dios Padre. Pero la verdad también es al revés. Lo cierto es que si tú no recibes a un niño como ese, tú te estás negando a recibir a Cristo. Y si tú te niegas a recibir a Cristo, no solo no lo recibes a Él, sino que no estás recibiendo al que lo envió. De manera que la manera en que tú tratas a los demás creyentes es con la manera en que tú estás tratando a Cristo. Cuando tú maltratas a otro creyente, tú estás maltratando a Cristo. Cuando tú tratas bien a otro creyente, tú estás tratando bien a Cristo. Ahora yo quiero que tú pienses un momento, hermano amado, a la luz del conocimiento que tú tienes, al lado de qué personas frecuentemente está Jesús en los evangelios. Jesús nunca está al lado de Pilato, que es el emperador romano. Él no estaba al lado del sumo sacerdote, ni de los escribas, ni de los fariseos. Él estaba al lado de lo que la sociedad despreciaba. Escucha. Jesús estaba al lado de los cobradores de impuestos, los niños, las mujeres, las prostitutas, los leprosos, los endemoniados, los samaritanos, los desamparados, los desposeídos, los destituidos, los sin hogar, los sin recursos, los enfermos, todos aquellos que para la sociedad eran invisibles, a los ojos de Jesús se hacían visibles. Todos los desplazados eran reunidos, todos los ignorados eran atendidos. En Cristo nace la esperanza para todo aquel que se siente inferior y la vergüenza para el que se siente superior.
Los que estaban en el último lugar son llamados adelante y los que estaban al frente son desplazados al final. Todo eso tú lo ves en el Nuevo Testamento, al punto que Osvaldo Vena, en su comentario del libro de Marcos, él dice lo siguiente: el ejemplo del niño es categórico. Los miembros de la comunidad, los 12 apóstoles que están presenciando esto, deberían estar dispuestos a recibir, a aceptar a aquellos que eran tan inferiores como lo era un niño en aquella sociedad. Al hacerlo, estaban recibiendo y aceptando a Jesús mismo y por ende a Dios, quien se esconde en el humilde, en el que no tiene poder, en el desamparado. Pero hay algo más. La posición física del niño en medio del grupo es instructiva. Es instructiva. La diaconía debería ocupar un lugar central en la comunidad. Hoy, como entonces, la enseñanza de Jesús nos sacude en nuestras pretensiones de alcanzar prestigio dentro de la iglesia. No hay mayor honor que el servicio. Wow. Me quedo con la última línea donde dice: hoy como entonces, la enseñanza de Jesús nos sacude en nuestras pretensiones de alcanzar prestigio dentro de la iglesia, porque no hay mayor honor que el servicio. ¿Cuántas veces hemos visto a hermanos, líderes, pastores, queriendo alcanzar cierta reputación, cierto prestigio dentro de la iglesia, queriendo ser reconocidos por la iglesia, queriendo ser aplaudidos por la iglesia, cuando lo cierto es que el que quiera ser el primero va a ser llamado al final de la fila y el que se gana al final va a ser llamado adelante. Hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en relación al servicio? ¿Qué es lo que te motiva a servir? Si es que estás sirviendo. ¿Por qué no estás sirviendo si es que no lo estás haciendo? Ahora, antes de ver los últimos versículos, yo quiero recordarte algo que con frecuencia lo olvidamos. Y es que nosotros somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por gracia y solamente por gracia. Hermano, sácate de la cabeza que tú tienes algo por mérito propio. Sácate de la cabeza que tú lo que tienes lo has logrado por tu esfuerzo, por tus capacidades. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos es por gracia y solamente por gracia en todo ámbito de la vida. Si nosotros hemos logrado madurar en la fe cristiana es por gracia. Si hemos recibido cierto grado de revelación de Dios es por gracia. Si podemos aportar a la obra de Dios, ya sea con nuestros dones o con nuestros recursos, es por gracia, porque la Biblia dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si Dios te ha usado en alguna ocasión para algo específico, es por gracia. Si ocupas un cargo de liderazgo en la obra o si vas a ocupar un cargo en el futuro, es por gracia, no por tus capacidades, es por gracia. Sácate de la cabeza que hay méritos en ti. Y digo todo esto porque cuando nosotros olvidamos esto que yo te acabo de decir, comenzamos a creer que porque nosotros servimos, porque nosotros damos, tenemos que tener ciertos privilegios. Porque yo doy, tengo que tener un trato especial. Y en algunos casos llegamos a pensar que porque Dios nos usa, nosotros podemos llegar a controlar la obra y no es así. Yo he estado en presencia de hermanos
que porque daban un aporte significativo a la iglesia pensaba que la iglesia no tenían derecho a disciplinarlos cuando estaban en pecado. Sácate de la cabeza que tú mereces algo. Hermanos, no merecemos nada. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Dice el apóstol Pablo. Todo lo que nosotros tenemos es absolutamente por gracia. La madurez, los recursos, lo que podemos hacer, cómo Dios nos usa, todo es por gracia. Somos barro. Él es excelente, eternamente grandioso. Él no nos necesita a nosotros. Dios no me necesita a mí. Y como no me necesita a mí, Dios no te necesita a ti. De ahí que Pablo dice que tenemos esto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero pastor, ¿por qué nos está diciendo eso? Porque yo quiero que tú lo tengas claro a la hora de ver los versículos 38 en adelante. Para que tú no peques como pecaron estos apóstoles en estos versículos. Escucha. Ya estamos hablando del servicio. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En la parte final del relato, tú te das cuenta de que es Juan uno de los tantos apóstoles que estaban desenfocados. Él con otros van donde un hombre y le prohíben echar fuera demonios. Y la razón está en el texto, escucha, pero él no nos sigue y se los prohibimos porque no nos seguía. Ellos fueron donde este hombre que no sabemos quién es, porque esta historia no está, no está relatada, solo está relatada la actitud de los discípulos para que nosotros aprendamos a no cometer los mismos pecados de ellos. Ellos fueron, hablaron con este hombre y le prohibieron seguir echando fuera a los demonios porque no los seguía a ellos. Lo censuraron, le prohibieron seguir trabajando para el reino de los cielos y la razón es porque no nos seguía. Juan le dice a Jesús claramente, se los prohibimos porque, o Juan no le dice, perdón al maestro, se los prohibimos porque no te seguía a ti. No, se los prohibimos porque no nos seguía a nosotros. Wow. Este es el mismo Juan que en cierta ocasión sale a predicar. Y porque la gente no lo quiere escuchar, él piensa que tiene la atribución de hacer caer fuego del cielo y matarlos a todos. Este es el mismo Juan que quiere señorear y que le pide a Jesús varias veces sentarse con su hermano a un lado y a otro lado. Y cuando Jesús no lo quiere escuchar, van donde su madre para que ella venga a interceder por ellos. Y yo creo, hermanos, que Juan y Jacobo actuaban así, porque ellos no han entendido lo que yo te acabo de decir. Ellos están con Jesús solamente por gracia. No hay nada de especial en ellos en comparación a los demás, nada. De hecho, Pablo dice, somos salvos por gracia. Por gracia. Ellos fueron llamados por gracia. Ellos formaron parte de los 12 por gracia. Cristo les permitió ver cosas como la transfiguración por gracia. Y tal vez Juan en su corazón anidó lo que muchos anidamos cuando no entendemos esto.
¿Qué cosa, pastor? El pensamiento de que lo que yo hago y tengo no es por gracia, sino que es por mérito y esfuerzo humanos. Hermanos, cuando no entendemos esto, cuando no entendemos que nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios, nos vamos a creer con el derecho de tomar decisiones en el reino de Dios sin consultarle al Señor de ese reino, como le está pasando a los discípulos. Nosotros somos parte del reino, pero no somos el reino. De ahí que Jesús le dice, no se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque no es el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo que los discípulos tenían que entender, y ya comienzo a cerrar, era que Dios hace lo que le place y, ¿sabes? Dios usa también a quien le place. Lo importante no es si fulano pertenece o no a nuestro grupo, corporación o iglesia. No importa si lo hace a la manera en que nosotros no lo haríamos. No importa si fulano no lo hace como nosotros sí lo haríamos. Lo importante es que el reino de Dios avance y el reino de las tinieblas retroceda. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, tú te das cuenta de que Josué era uno de los que tampoco habían entendido esta realidad. Escucha Número capítulo 11, versículo 25 al 30. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. Y profetizaron en el campamento, y un joven corrió y avisó a Moisés, diciendo, Eldad y Meldad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés les dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre todos ellos. El problema, Moisés no tenía problema en que hayan 2 por allí profetizando. Para Moisés, entre más profeticen, mejor para el pueblo. Pero Moisés, o Josué, aparentemente vio el liderazgo de Moisés amenazado y él dijo, Moisés, están profetizando, deténlos. No. No tengo que detenerlos. Es más, el Señor podría hacerlos profetizar a todos, porque de esta manera su reino avanza. Volviendo a los discípulos pensaron que este predicador itinerante era un enemigo y lo quisieron silenciar. Hermanos, los demás creyentes no son nuestros enemigos. No importa de dónde sean, cómo se vistan, cómo prediquen, no importa qué música canten, de qué tamaño es su iglesia, qué don tengan, no importa si ellos están predicando a Cristo de una manera o si lo predican de otra manera. Lo importante es que Cristo está siendo predicado en lugares que tal vez nosotros nunca vamos a poder ir a servir. Alguien que entendió muy bien esto fue el apóstol Pablo.
Filipenses 1, 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, no importa las motivaciones que los demás tengan. Lo importante es que Cristo es anunciado. Y mientras Cristo sea anunciado, yo me voy a gozar. Yo me voy a gozar. Porque no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Cierro con esto. Cristo nos enseña en el versículo 41 que en el reino de Dios, ¿sabes? Ninguna labor es menos importante que otra. No hay una labor menos importante que la otra en el reino de los cielos. Versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, no queda sin recompensa. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Te das cuenta? Un vaso de agua dado a los creyentes ya es suficiente para tener una recompensa de parte del Señor. Algo tan significativo. Yo me acuerdo, había una hermana que su ministerio o parte de su ministerio era tenerme el agüita antes de predicar, y ella se preocupó al punto tal que compró una jarrita especial. Me decía: pastor, esa es de usted, que no se la ocupen, esa agüita es para usted, para que usted pueda predicar. Algo humanamente tan insignificante, pero al mismo tiempo tan importante, porque sin agua yo no hubiese podido predicarle a la iglesia en general. Y ella se preocupaba de tenerme todos los domingos, en la tarde, en la mañana, cuando hacía estudios. Cada vez que yo me paraba en el púlpito, la hermana se preocupaba de tenerme el agüita. Y uno dirá: pero pastor, ¿tan poco hacía la hermana? No, espera. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Es una hermana que sirvió por amor y tiene grande recompensa. Hermano, hermana, ¿en qué estás sirviendo tú? ¿Qué servicio le estás prestando al reino de los cielos? ¿Sabes? 5 cosas, y ahora sí que cierro. Dios nos pide, hermanos amados, Dios nos pide por medio de su palabra que cesemos en nuestro hambre de poder, prestigio, reconocimiento, posiciones, y comencemos a servir. En segundo lugar, Dios nos pide que nos sacudamos de nuestra pasividad y sirvamos. Frecuentemente el reclamo de aquellos que están sirviendo en las iglesias de pastor: siempre somos los mismos. Siempre estamos los mismos. Y yo le quiero hablar a aquellos que no forman parte de ese grupo de los mismos, aquellos que están pasivos, que no sirven, que no quieren involucrarse. Hermanos, sacúdete de tu pasividad. Tú fuiste llamado para servir. Si tú estás sentado y no quieres servir, no es porque tú no sepas servir. El tema es que tu orgullo te está consumiendo. El tema es que tu egocentrismo no te deja pensar más allá. El tema es que tu amor por el Señor no es tanto para que tú te puedas involucrar en la obra del Señor. Pero hermano, sacúdete de todo aquello. Tal vez alguien está pensando: pastor, sabes que yo me siento desplazado, ignorado en la iglesia, poco visto. ¿Sabes?
aquellos que están al final y son humildes, Dios se encarga de traerlos al primer lugar. Espera en el Señor. Confía en el Señor. Sigue sirviendo tal vez en el anonimato. Que los hombres tal vez somos ciegos a algo que tú puedas estar haciendo, pero ya vimos que ni un vaso de agua queda sin recompensa. Espera en el Señor. Y en último lugar, para aquellos que sí están sirviendo, saben, nuevamente el vaso de agua, hermanos, nada queda sin recompensa. Nada queda sin recompensa delante del Señor. No te canses. No te canses. No desmayes. El depositario de nuestro servicio siempre son los hombres. Pero el que nos da la recompensa es el Señor. A Él servimos. A Él servimos. Padre, te alabo y bendigo tu nombre por tu palabra. Señor, yo quiero orar para pedirte, Señor, ayúdanos a ser siervos. Ayúdanos a servir. Señor, aplasta el orgullo que hay en nuestra vida. Señor, aplasta, Señor, el pecado que hay en nuestra vida, que no nos deja, Señor, servir. Ese orgullo que quiere ser servido, pero no servir, aplástalo, sácalo, quémalo, Señor, en el nombre de Jesús. Cultiva en nosotros, oh Señor, un corazón de siervos. Oro, Señor, para que traigas un despertar a tu iglesia. Para que traigas un despertar, Padre eterno, y tu iglesia comience a reflejar a Cristo, que siendo el Señor y Maestro vino a darnos un ejemplo y Él vino a servir. Cultiva eso en nosotros, en nuestras vidas. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Nos vemos en otra ocasión.